La semana pasada entonces continuamos con Juan capítulo 5, comenzamos la autoridad del Hijo y quedamos más o menos por el versículo 21, ¿verdad? Vamos a retomar desde allí para que recordemos más o menos. Recordemos entonces que aquí el Señor está teniendo una conversación con los judíos que dijimos que ya trasciende a solamente referirse a los judíos y está hablando de verdades espirituales generales para nosotros, ¿verdad? Empezó a hablar un poco acerca de sí mismo, pues les está hablando acerca de Él como el verdadero Mesías, como el Cristo, como Jesús, Hijo igual al Padre, está hablando de su deidad, está hablando acerca de su relación con el Padre, y hablando de su relación con el Padre, entonces quedamos en el versículo 1 que dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús está hablando acerca de su poder, ¿verdad? Y aludiendo al poder más grande que podríamos imaginar nosotros, entonces habla acerca del poder de dar vida o de resucitar de los muertos. Como vimos ya, la Escritura es un ejemplo de que Jesús ciertamente tenía el poder para resucitar. Por ejemplo, dijimos que resucitó a Lázaro, resucitó a la niña a la que le dijo Talita Cumi, etcétera, ¿verdad? Eso fue un ejemplo, una demostración de que Jesús, así como el Padre tiene el poder para resucitar los muertos, también Jesús, y esto también Jesús lo está utilizando para decir que está en el mismo nivel del Padre, porque muchos quieren decir que no. Muchos quieren decir que Jesús no es la primera persona de la Trinidad, sino la segunda, y el Espíritu Santo dirá: ¿y qué me queda a mí? Que soy según ellos la tercera, ¿verdad? Pero realmente vamos a ver un poquito más adelante que Dios es uno y sin embargo Dios es trino. ¿Amén? Entonces está hablando del mayor poder, un poder que tiene Él independientemente. Fíjese lo que dice Clark acerca de esto. Dice: aquí nuestro Señor señala su poder soberano e independencia. Él da vida según su propia voluntad, escuche, no siendo obligado a suplicar por el poder por el cual era hecho, como lo hacían los profetas. ¿Se acuerdan? Los profetas también tenían poder para hacer estas cosas, claro que sí. Y nosotros también tenemos el poder para hacer estas cosas. Pero nosotros pedimos a través de Jesús el poder de Dios para lograr hacerlo. Jesús es un caso diferente. El Padre estimó que Jesús tuviera vida en sí mismo, ya vamos a hablar de esto también, y Él tiene el poder en sí mismo para resucitar a los muertos. Jesús no tiene que pedirle poder al Padre, Él ya lo tiene en sí mismo. ¿Amén? Entonces es igual a Dios. El versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto es tremendo. Allá en el 21, resucitar los muertos, estamos hablando de un trabajo que hace el Hijo y hace el Padre también, y también hace el Espíritu Santo. Ahora, en el 22, Jesús habla acerca de un trabajo que el Padre determinó no hacer por Él, sino entregarle esta tarea únicamente al Hijo. Esto es tremendo. Dice, repito, el Padre a nadie juzga, dice, ojo, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre estimó que fuera Jesús quien últimamente nos juzgara. Y vamos a ver esto un poquito más adelante, pero si usted ya ha escuchado un poquito, ¿verdad? Sabrá que Jesús, en un momento dado, cuando vino por primera vez y nació de María, Él vino como cordero, ¿correcto? A ser sacrificado. Nosotros vimos aquí mismo en Juan que Él les dijo: he venido no para condenar el mundo, sino para que tengáis vida. Él estaba diciendo: vengo a extender mi misericordia, vengo como cordero a poner mi vida por ustedes. En esta ocasión vengo a manifestar la grandeza de mi misericordia. Pero la Biblia también nos habla de que ahora que Jesús ha ascendido y ha resucitado, llegará un momento en el tiempo en el que Él regresará, primero por su iglesia y luego en su segunda venida, y Él vendrá como león. Porque Jesús es cordero, pero también es león. Vendrá como león a juzgar. ¿Por qué? Porque el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Vamos a adelantarnos un versículo para que lo vea. En el versículo, a ver. Ok, el 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, ojo,
por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahí está la razón, bueno, una de las razones, por la cual el Padre decidió que fuera Jesús quien nos juzgara. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Hombre. Este título habla de cómo Jesús se identificó con la humanidad. ¿Me está entendiendo? ¿Quién mejor para juzgar a la humanidad que uno que se identificó en todo con la humanidad? ¿Me está entendiendo? El Padre dijo, es lo más justo que siendo Jesús el que vivió como ellos, el que fue justo y no pecó, a pesar de estar en esta naturaleza o en esta carne, ¿verdad? En este cuerpo, no pecó, pues entonces sería lo más justo que Él, habiéndose identificado, Él fuera el que juzgara a estos humanos. ¿Ve? Esa es una de las razones. Pero en su soberanía, el Señor decidió que fuera Jesús quien juzgara. ¿Ok? Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esta es otra razón por la que el Padre decidió que fuera el Hijo el que tuviera en su mano todo el juicio, para darle honor al Hijo. Para que todos honren al Hijo tanto como honran al Padre. Es decir, para que la gente entienda que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma cosa y se les debe un mismo honor. ¿Vieron? El Padre sabía que íbamos a inventar en nuestra humanidad una serie de religiones e ideas equivocadas para decir que Jesús era menor a Dios, para decir que Jesús era solo un profeta, que Jesús era solo un maestro, pero que Jesús no era Dios. Entonces, en su sabiduría, Dios dijo, le voy a dar todo el juicio a Jesús, para que al leer esto la gente se dé cuenta que Él es tan poderoso y tan Dios como yo, Padre. ¿Vieron? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y esto nos dice una cosita, que aquel que no honra al Hijo, ojo, no está honrando al Padre. Esto es tremendo. Porque usted verá que hay muchas religiones, una de las más conocidas, los testigos de Jehová, que dicen ser testigos del Padre, ¿correcto? Pero ellos no honran a Jesús como Dios. Entonces, a este tipo de personas y a esta idea, el Señor les dice, para que honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, si ustedes dicen a honrarme a mí como Padre, pero ustedes no reciben a mi Hijo como Dios, ustedes no me están honrando, aunque ustedes crean que lo están haciendo. Ojo, ¿ve? Ok. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es maravilloso. Allá en Juan capítulo 3, se nos dijo que para ser salvos, usted sabe, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús. Para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mira lo que dice este 24. El que oye mi palabra, está diciendo Jesús, quien oye mi palabra y cree, ¿a quién? Al que me envió. ¿Quién le envió? El Padre tiene vida eterna, ¿vio? Tremendo. Entonces, ¿en quién tenemos que creer para tener vida eterna? ¿En Jesús o en el Padre? A ver. Ok, tanto en Jesús como en el Padre, porque son uno. ¿Está viendo? ¿Está entendiendo? Tremendo. Ok, y dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es una de las características más importantes de lo que es la vida eterna. Ciertamente la vida eterna es estar para siempre junto al Señor, ¿verdad? No es vivir para siempre, porque como vamos a ver, los inconversos también tienen vida para siempre. Pero la vida eterna es conocer a Dios, poder experimentar a Dios, estar cerca de Dios para siempre. Esa es la vida eterna. Pero una de las características más importantes de esa vida eterna es que pasamos de la condenación. Es decir, Dios nos quita a través del Hijo el juicio que nosotros debíamos pagar por causa del pecado, ¿vio? Y nos cambia de estatus, de muerte a vida. ¿Ven? Dice el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aquí hay dos cositas de que podemos decir. Primero, aquí se puede estar hablando y es que podemos decir que las dos cosas son ciertas. Dice,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Está hablando, número uno, en sentido espiritual, del que estaba muerto en sus pecados, ¿correcto? Y al escuchar al Hijo, entonces tiene vida. Tiene vida en el Hijo, tiene vida eterna, vida espiritual, ¿correcto? Ese es un sentido. Ahora, en un sentido más literal, está hablando de la resurrección de los muertos, de los justos, de los que han creído en el Señor. Llegará un momento en el que tú y yo, si el Señor no ha venido o no nos ha raptado, no nos ha arrebatado aún, y nosotros morimos primero, antes de que venga el arrebatamiento, nosotros seremos levantados de nuestras tumbas, ¿ok? Y bueno, ya más adelante se nos dará un cuerpo apto para la eternidad, incorruptible, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros seremos levantados. Ahora, más adelante habla de otros que también serán levantados, pero no vamos a adelantarnos. Dice el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Vieron? Como el Padre tiene vida en sí mismo, Él ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Esta es la soberanía e independencia de Jesús. Esto tiene un nombre y es algo que solo se le otorga o se le confiere a la deidad. Déjenme buscar el nombre. Aceidad es el término. Algo que tiene vida en sí mismo, que no depende de nada para existir. No es algo creado, sino inherente. Esta es una característica que solo se le entrega a la deidad. Así que el Padre estaba diciendo que Jesús era Dios. Al decirnos que como el Padre tiene vida en sí mismo, Jesús tiene vida en sí mismo, se nos está diciendo que tanto el Padre como Jesús, ambos son Dios, porque la característica de la aceidad solo la tiene la deidad. Tú no tienes esa característica, ¿por qué? Porque tú dependes, tu vida, el que tú estés aquí, dependió un día de que tu madre y tu padre se unieran y de todo ese proceso, usted sabe, del espermatozoide que se une al óvulo, etc. Y tu vida hasta hoy, tú que estás aquí, depende de tu frágil entorno. Tú puedes salir de aquí y un carro, puede venir un alcohólico y se acabó tu vida. Tú no tienes vida en ti mismo entonces, dependes de tu entorno y de tu atmósfera que ciertamente es muy frágil. Pero la deidad, quien es Dios, no depende de esto, tiene vida inherente. Y este versículo entonces nos habla en contra de dos cosas. Número uno, de la unicidad teológica, se llama esto. Y esto es lo que usted conoce como los solo Jesús. ¿Te has escuchado esto? A esto se le llama unicidad teológica. Y es que se lo podemos llamar doctrina. Esta doctrina o este pensamiento dice que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, o sea que solo es Jesús y Él se expresa o se manifiesta de diferentes maneras. Esto es equivocado. En la Escritura tú vas a ver, y es que ya Jesús lo vino hablando, de que Él tenía un trabajo y el Padre tenía otro. Asimismo, uno tiene un ministerio, el otro tiene el otro, uno tiene una personalidad, el otro tiene otra personalidad, el otro no tiene un trabajo, el otro tiene otro trabajo. Estamos hablando de que son personas, cada una en sí misma, sin embargo, siguen siendo una. Ya yo le expliqué esto, no me quiero tomar mucho tiempo aquí porque se lo expliqué en los primeros estudios, pero esto es como el huevo, ¿correcto? El huevo es uno. Y sin embargo tiene tres partes y cada una tiene sus características particulares y especiales. La cáscara unas, la yema otras, la clara otras. Tú no puedes decir que la clara es la yema ni que la yema es la cáscara. ¿Me está entendiendo? ¿Vio? Son tres cosas completamente diferentes y sin embargo son un huevo. ¿Vio? Así, más o menos, es el Señor, ¿ok? Entonces, hablamos en contra de la unicidad teológica. Estos son los que llaman solo Jesús. Sin embargo, esto es una idea antigua que antes se llamaba el sabelianismo, que esto no es algo nuevo. Y hoy lo mantienen algunos grupos pentecostales. Ojo, que estar atento y examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Okay? Ahora, aquí se nos dice claramente, el Padre tiene vida en sí mismo. Y el Hijo tiene vida en sí mismo, ¿vio? Dos o tres con el Espíritu Santo y sin embargo uno.
Y aquí esto también nos habla en contra de lo que antiguamente se llamaba arianismo, que es lo que mantienen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Y sin embargo aquí se dice que si Jesús tiene vida en sí mismo, correcto, ya vimos, tiene que ser necesariamente Dios, porque el único que tiene la característica de la deidad, el único que no es un ser creado y es inherente, tiene vida en sí mismo, es Dios. ¿Okay? Y la Biblia nos dice que este es el caso de Jesús. ¿Okay? También hablamos de esto bastante en los primeros estudios, pero le recuerdo, por ejemplo, cuando se encuentre con un testigo de Jehová y le hablen de esto para que tenga al menos una referencia, usted puede ir a Juan 1, capítulo 1, versículo 1, que dice que Jesús era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si usted ve la Biblia del testigo de Jehová, ¿se acuerda que lo dijimos? Va a ver que Dios está en minúscula, pero vimos que esa es una traducción, la nueva traducción del mundo es una traducción que ellos hicieron particularmente para cumplir sus propósitos. Ese día hablamos de diferentes autores que desestimaban y decían, esta traducción es engañosa y es manipulada. ¿Se acuerda que lo vimos? Entonces usted va a decir, ¿tu Biblia dice eso? Porque ustedes hicieron una traducción que se fundamenta o para fundamentar sus ideales y sus creencias. Así como tú podrías tomar cualquier versículo de la Biblia y manipularlo y tomarlo a tu parecer. Esa no es la forma a la que nosotros debemos acercarnos a la Escritura. Debemos acercarnos para ver qué realmente dice Dios, no para sacar lo que nosotros queremos, ¿ok? Entonces tú le dices eso, pero tú le vas a decir la Biblia verdadera dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ven? Hablando entonces de la deidad de Jesús. Juan 5, 27, quedamos allí, ¿verdad? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ya esto lo vimos. El 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Okay. Ya vimos allá entonces que número 1 se van a levantar del sepulcro los creyentes, los que han creído en el Señor. Pero aquí se extiende el principio y dice, todos los que están en los sepulcros, todos. ¿Qué significa todos? Incluye a los creyentes, incluye a los inconversos. Los que murieron habiendo rechazado, escuché, los que murieron habiendo rechazado a Jesús como el Señor, se van a levantar igualmente del sepulcro. ¿Qué es esto? Tanto tú como el inconverso tienen vida. Tanto tú como el inconverso son entes espirituales. Tú eres un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, pero tu esencia es espíritu. Igual sucede con el inconverso. Ahora, él se va a levantar, se le va a dar un cuerpo apto para recibir juicio. ¿Escuché? Y allí es cuando conectamos con que Jesús es el que va a juzgar, porque entonces la Biblia nos habla de 2 juicios. Número 1, se nos habla del tribunal de Cristo. Vamos a buscar este versículo. Esto está en 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, está hablando a la iglesia, ¿ok? Porque está hablando a la iglesia de los Corintios. Eran gente creyente, nacida de nuevo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Atención, nosotros al morir y ser levantados no vamos a recibir juicio para determinar salvación o condenación. Usted entiende esto, ¿verdad? No es que se nos va a juzgar otra vez para ver si vamos a ir por fin al cielo o vamos a ir al infierno. No. Ya nosotros hemos sido salvados, dice la palabra, por gracia a través de la fe, no por obras. Porque tú has creído en el Señor Jesús. Ojo. Tú eres salvo. Sin embargo, Pablo habla, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, de aquellos que van a ser salvos como por fuego. Su obra va a ser probada y van a sufrir pérdida, es decir, no van a ser recompensados por su obra en la tierra, sin embargo, van a ser salvos. ¿Vio? Aquí lo dice clarito. Dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No para vida o muerte, sino para premio o recompensa o pérdida. ¿Vio? Y aquí le llamo la atención, hermano, y es que esto lo tenemos que pensar en nuestra vida. Porque sabe
que va a ser triste que nosotros estemos salvos y compareciendo ante el tribunal de Cristo no se nos dé ni una coronita. ¿Sabe por qué va a ser triste? No por usted, sino porque dice la Escritura que nosotros vamos a tener un momento, vamos a tener la oportunidad de quitarnos nuestras coronas y ponerlas a los pies del Cordero. Te pregunto, ¿en ese momento tú vas a tener corona que quitarte y rendirle al Cordero? ¿Sí me está entendiendo? Entonces es importante no solo ser salvos, porque hay muchos y pienso que quien pudiese pensar así debería examinar si es salvo. Hay quien dice, bueno, por lo menos soy salvo. Si tú piensas así, deberías examinar si tú eres salvo. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios morando en tu vida, el Espíritu Santo te motiva a agradar a Jesús, a hacer las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Y cuando tú haces eso, tú estás haciendo lo bueno, tú estás ganando recompensa y tú estás asegurando corona para entregar a los pies del Maestro. ¿Amén? Entonces, número 1, el cristiano va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero, ¿qué va a pasar con el inconverso? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida es una cosa. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida si fuimos salvos. ¿Por qué se abre el libro de la vida? Para ver que estos no están allí. ¿Okay? Ahora, se dice que hay otros libros, porque se va a registrar todo lo que tú hiciste y todo lo que todo hombre hizo en la tierra. Y de acuerdo a esas obras, entonces, esas obras van a comprobar, en el caso de los inconversos, esa decisión que ellos tomaron de rechazar a Jesús. ¿Ok? El inconverso no va a poder decir, no, pero es que yo no tuve la oportunidad de arrepentirme. No, pero es que no. Sus obras, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Sus obras van a ser la prueba, ¿ok?, de que es justo que ellos no estén inscritos en el libro de la vida. La primera obra, lógicamente, es que rechazaron al Mesías, ¿ok? Pero de haber rechazado al Mesías, entonces se desprende una vida de injusticia, una vida de pecado, una vida de hacer lo que es contrario a la justicia de Dios. Amén. Y eso es lo que va a estar escrito en esos libros. Entonces nos vamos a levantar nosotros y se van a levantar los muertos, grandes o pequeños, nosotros para comparecer ante el tribunal de Cristo y ellos para comparecer ante el juicio del gran trono blanco, se titula que acabamos de ver aquí. ¿Ok? El versículo 28 quedamos, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, ojo, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Vio? Todos se van a levantar, pero unos para vida eterna, para estar con el Señor para siempre, y otros para vivir eterna condenación. Mire esto. ¿Por qué es tan importante la salvación? Una de las cosas, y es que nosotros pensamos, hermano, no, el inconverso, bueno, muere y no va a estar con el Señor, pero su vida termina. Ojo, que su vida no termina. Es allí el problema. La vida del inconverso no termina, hermano. Y esto es lo que yo pensaba hace muchos años. Yo decía, no, porque la vida del inconverso cuando son echados en el lago de fuego. Yo pensaba que el lago de fuego era el cese de la existencia. No, mi hermanito. El lago de fuego es un lugar de eterna agonía. El que muere sin Cristo hoy va a un lugar que el Antiguo Testamento llama Seol y el Nuevo Testamento llama Hades. En grandes términos, vamos a decir que es el lugar de los muertos. Sin Cristo. Nosotros vamos al cielo o paraíso o seno de Abraham, como usted lo quiera llamar. Pero no vamos al Seol o al Hades o al lugar de los muertos, ¿ok? Ahora, ellos van a esperar allí a que venga el juicio del gran trono blanco. Cuando se levanten al juicio del gran trono blanco y no estén hallados en el libro de la vida y se abran los libros, entonces ellos van a ir a su destino final junto con todos los ángeles caídos, los que se rebelaron, y con Satanás, que es lo que se llama en la Biblia el lago de fuego y azufre. ¿Sí? Pero lo describe la Biblia. Bueno, aquí tengo muchos versículos, pero no nos vamos a extender aquí. Este es un lugar de agonía, ¿ok? Entonces, si debemos compartir el evangelio, debemos compartirlo pensando en esto, hermano. ¿Amén? Y es que es muy fácil pensar en el hoy. Es muy fácil que la vida
que vemos nos absorba, que los afanes ahoguen la palabra, pero si nosotros nos ponemos a pensar en ese familiar o ese amigo, esa persona que amamos, con la que hemos estado, y cuál fuese su destino eterno, porque no está asegurada la vida, no es que es joven, que le faltan muchos años por vivir, que nosotros no sabemos, como le dije, si saliendo de aquí nos atropella una moto o un carro, ¿me está entendiendo? Si nosotros nos podemos pensar en esto, entonces empezaríamos a predicar el evangelio más rápidamente, con más valentía, y empezaríamos a orar y a clamar más por esas personas que no han recibido al Señor. ¿Amén? Yo sé que este es un tema un poco intenso, pero es la realidad del asunto y hay que recordarlo. ¿Amén? Ok, el versículo 30 dice, testigos de Cristo. No puedo, vamos a leerlo porque esto no lo habíamos leído. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Este es Jesús hablando. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí Jesús entonces habló de sí mismo, habló de cómo él era Dios, ¿verdad? Y dio su testimonio, y ahora Jesús empieza a llamar a otros testigos. Ojo, él testificó acerca de sí mismo, pero el Señor estimó hacerlo de acuerdo a la ley, y es que en la ley, vamos a leerlo un momento, en la ley para que el testimonio de alguien fuera aceptado, debían haber 2 o 3 testigos que dijeran, sí, eso es así. Mire Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Vio? Esta era la ley. A pesar de que Jesús pudo haber dado testimonio acerca de sí mismo y su palabra es verdad, él decidió hacerlo de acuerdo a la ley de ellos o lo que ellos entendían. Y acá empieza a llamar testigos para que digan, Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él está hablando, está tomando lo anterior y está diciendo, yo soy el que va a juzgar, ¿correcto? Y mi juicio es justo por una razón. Porque lo que yo juzgo, lo juzgo de acuerdo al Padre. Yo no hago nada independiente de mí mismo y por eso te puedo asegurar que mi juicio va a ser justo porque lo que oigo del Padre es lo que hago. Hermano, y esto es un buen ejemplo para nosotros. Juzgar es decidir. Cuando la Biblia habla acá de juzgar, es decidir. Nosotros en la vida nos preguntamos, ¿cómo tomar decisiones correctas? ¿Cómo no equivocarme? ¿Cómo no meter la pata? Decimos, ¿verdad? ¿Cómo hacer lo que es correcto? Tú quieres decidir bien y no tener consecuencias, haz lo que Jesús hizo. Escucha al Padre y haz la voluntad del Padre que escuchas. ¿Vio? Allí, vamos a decirlo coloquialmente, no hay pele. Si tú escuchas, prestas tu oído al Espíritu de Dios para que Él te diga lo que tú tienes que hacer y cuando te dice, entonces tú dices, sí,
amén, porque el Espíritu te dice lo que está en el corazón del Padre, entonces tú jamás te vas a equivocar y vas a poder decir lo que dijo Jesús. Mi juicio es justo, mis decisiones en esta vida son acertadas porque hago lo que escucho, lo que el Padre me dice. Amén. Nos ahorraríamos tantas consecuencias y tantos problemas en nuestra vida si antes de casarnos le preguntáramos al Padre si ese es el hombre, si antes de noviarnos le preguntáramos al Señor si ese es el novio, si antes de tomar un trabajo le preguntáramos al Señor, ¿es este el trabajo? Si antes de irnos del país le preguntáramos al Señor, ¿esto es lo que tú tienes para mí? Etcétera y etcétera. Cargamos con consecuencia, con peso, con dolores, con tantas cosas porque no nos detenemos a escuchar la voz del Padre y a preguntarle qué opina Él y cuáles son sus diseños. Amén. Para no equivocarnos entonces y cargar con consecuencias, preguntemos primero a Él. Entonces aquí Jesús empieza a hablar de sus testigos. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan. Este es el primer testigo de Jesús. Juan el Bautista. Y él dio testimonio de la verdad. Uno que habló a favor de Jesús como Mesías, como Dios, igual al Padre, fue Juan. Independientemente de Jesús y lo que él dijo, hubo otro hombre que fue Juan que testificó de la verdad. Ahora dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está diciendo, no necesito o no dependo del testimonio de otro. Sin embargo, voy a traer todos estos testigos para su salvación, para encontrarlos en su incredulidad. Mira lo bueno que es Dios. Que el Señor podría decir, no, es así y ya. Haz caso, como a veces dicen los padres, porque sí. Pero Jesús es tan bueno y conoce tanto nuestra debilidad y nuestra incredulidad que en ocasiones tenemos, que Él trata de encontrarnos en nuestra incredulidad. Y dice, voy a dar todo de mí para ayudarte a creer. Y una de las cosas que Jesús nos dio para ayudarnos a creer fue el libro de Juan. ¿Se acuerda? Que el propósito del libro de Juan es ayudarnos a creer en Él. Entonces el Señor nos encuentra nuestra incredulidad, como lo hizo a estos judíos. No es que necesite testigos, no es que yo necesite hablar de toda esta gente, pero yo me voy a encontrar en ustedes en su incredulidad. Yo voy a dar todo de mí para ayudarlos a que ustedes crean. Y así es el Señor con nosotros, hermano. A veces nosotros estamos allí queriendo o no queriendo hacer la voluntad de Dios, o por qué, y cuándo, y cómo, y el Señor no nos desecha, pudiéndonos desechar, ¿verdad? Pudiendo decir, Dios mío, este es terco, altanero. Gracias a Dios que Él no es como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros mandaríamos fuego. A la primera mandaríamos el fuego a Sodoma y Gomorra cualquiera, ¿verdad? Pero el Señor no. El Señor es misericordioso y paciente y dice, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Me acuerdo del ejemplo de Gedeón, el vellón, por fuera, por dentro, otra vez. Y digo, Dios mío, cuánta paciencia tuvo el Señor. No fue solo con Él. Nos tiene la misma paciencia de nosotros todos los días de nuestra vida. Y con Israel, que el maná, que no es suficiente, que la carne, que el agua de la piedra, que si todavía no creen, que si hacemos más por ellos, que si los sacamos del desierto, ayudándolos a creer, dándolo todo de sí mismo. Así es el Señor con nosotros. Entonces, dice el versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Hablando de Juan, mire lo que dice. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Esto es maravilloso. El Señor toma la tradición judía, porque a los judíos, a los grandes maestros de Israel, se les llamaba la lámpara de Israel. Cuando habla de antorcha está hablando de esto. El Señor está llamando a Juan un gran maestro de Israel, la antorcha. Ahora, nosotros podemos tomar la figura de la antorcha y hablar de muchas cosas, o la figura de la lámpara. Juan era una lámpara que ardía y alumbraba. Un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Juan, número 1, tenía luz y sin embargo la luz era prestada. La lámpara no tiene luz en sí misma. Hay que prenderla y hay que echarle aceite, ¿correcto? Para que ella continúe ardiendo, ¿sí o no? Nosotros tenemos luz, nosotros tenemos fuego, pero ¿sabe? Nuestra luz y nuestro fuego son prestados. Es decir, no son nuestros. Si tú un día te separas del Señor, déjame decirte que ya tú no tienes luz, ni tienes fuego, ni tienes aceite con que prender esa lámpara. ¿Vio? Entonces nosotros no podemos pretender hacer nada, y mucho menos
que a veces queremos ministrar, ¿verdad? Queremos ser quienes prediquen, queremos ser quienes sirvan, pero si nosotros vamos a hacer eso, tenemos que considerar que nuestra lámpara es prestada y tenemos que considerar que nosotros tengamos aceite en esa lámpara para arder, para que ella arda. ¿Amén? Eso número 1. Número 2, con respecto a la lámpara, y es que la lámpara o el fuego se consume a sí misma. Eso también es tremendo. Y es que nosotros, y lo que pasó con Juan fue esto, Juan tuvo que menguar, dejar de ser él. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Para que Cristo creciera en él. El buen siervo del Señor se consume a sí mismo. ¿Vio? El buen siervo del Señor deja de ser el sí mismo para que el Señor pueda ser en él. Amén. Estas son figuras o enseñanzas que nos da simplemente el hecho de que Jesús haya dicho que Juan era antorcha, porque nosotros también somos luz, así que podemos aplicarla a nosotros mismos, ¿verdad? Y Juan tenía luz porque la función de la luz es guiar, y Juan guió, pues ese fue su ministerio, guiar a la gente a Jesús. Igual nosotros tenemos luz no solo para disfrutar de esa luz nosotros mismos. Recuerde que las lámparas no se ponen debajo del talmud, sino que se ponen arriba para alumbrar a todo el que esté cerca. Esa es nuestra función. ¿Amén? Ok, entonces dice que en esa luz se alegraron, se regocijaron por un tiempo. ¿Por qué? Ellos querían un Mesías, ¿correcto? Juan empezó a hablar de la llegada del Mesías, pero pasa que en la mente de los judíos, en la mente de los líderes religiosos, recuerden que cuando hablamos de judíos hablamos del establecimiento religioso, no de todos los judíos, ¿verdad? En la mente de ellos tenían un Mesías que anhelaban. Ellos querían un Mesías que llegara con poder milagroso para específicamente el poder militar y liberarlos del yugo romano, ¿correcto? Eso era lo que ellos querían. Un Mesías que viniera a hacer la guerra, ¿verdad? Y a libertarlos de los hombres. Pero cuando se dieron cuenta, ojo, este fue el tiempo en el que se regocijaron en la luz de Juan. Cuando dijeron, este es el Mesías que nosotros queremos, el que nosotros esperamos. Pero cuando Juan empezó a profundizar en el mensaje, ojo, y se dieron cuenta que el Mesías que predicaba Juan y el Mesías que era Jesús no era el Mesías del poder militar, no era ese Mesías de ese tipo de poder milagroso, sino que era un Mesías que vino ciertamente con poder milagroso, pero para atender a uno por uno, para mostrar misericordia y compasión. Ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, cuando se dieron cuenta que ese mensaje no era el que ellos querían, no se acomodaba a sus pensamientos, lo rechazaron. ¿Vio? Igual sucede con nosotros. Hay muchos que venimos a la iglesia, ¿verdad? O que vienen a la iglesia y vienen con un pensamiento, con una idea de lo que quieren de Dios. Ojo. Bueno, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que aquí, bueno, yo estoy en el Señor, pero que el Señor me haga próspero y que yo pueda tener un negocio y etcétera, y etcétera. Las cosas con las que nosotros venimos, ¿verdad? Y venimos a este lugar y nos damos cuenta que el Señor nos manda a padecer en Él, aleluya. A ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, a amar a la gente por encima de nosotros mismos, a poner nuestra vida por los otros. Cuando nos damos cuenta del verdadero mensaje, entonces nosotros decimos, esto no era lo que yo tenía en mente. ¿Y qué decimos coloquialmente? Paticas para que te tengo. ¿Vio? O bueno, gloria a Dios que usted no, porque usted está aquí y usted está perseverando. Pero tristemente hay muchos que vienen a buscar al Señor y esto les acontece. ¿Qué están pasando? Están rechazando el verdadero testimonio del Señor. Y mire, que aunque ellos lo rechacen, eso no invalida que ese testimonio sea verdadero. ¿Me está entendiendo? Eso no invalida que lo que el Señor Jesús, de que lo que Dios dijo, fuera falso. Lo que el Señor dice y su mensaje sigue siendo la verdad. Y nosotros al rechazarlo, nos estamos condenando, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. ¿Amén? Y así, esto fue lo que pasó con ellos. El versículo 36 dice, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Vio? Testigo número 2. Las obras del Señor. Todo lo que el Señor hizo, cada milagro testificaba de manera profética y literal que Él era el Mesías. Pero ellos vieron todas estas obras y como vimos en el caso de aquí, que se acuerda que vimos en el capítulo 5, con el paralítico de Betesda, a los religiosos no les importó que el cojo había sido sanado. ¿Vio?
es que ellos tenían sus corazones fijados en otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, no es que falten pruebas de que el Señor sea el Señor. No es que falten pruebas de que este es el lugar donde nosotros tenemos que estar. Es que nuestros corazones pueden estar fijados en otra cosa. Esto fue lo que sucedió con ellos. El Señor testificó a través de Juan, a través de sus obras. A Juan lo rechazaron cuando se dieron cuenta que no era el mensaje que querían, y las obras ni las vieron porque les importaban más sus leyes y su religión humana. Fue hasta el final la decisión de ellos. Dice el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Cada obra que hizo el Señor fue un sello de aprobación del Padre. Pero específicamente el Señor habló o testificó de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Correcto? Ya vamos a leer algunos pasajes. Pero el Señor habló de Jesús, de su venida como Mesías. Allí el Padre habló y testificó, dio testimonio de Jesús. Y además, cuando Él fue bautizado, ¿se acuerda que el cielo se abrió? Y el Padre habló en voz audible para decir, este es mi Hijo. ¿Vio? No habló solo a Juan, habló en voz audible. Todos los que estaban allí escucharon. Este fue el testimonio del Padre. O uno de los testimonios que dio el Padre a favor de su Hijo, ¿correcto? Ahora dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Uf, qué palabras tan duras para estos hombres. Para estos hombres que decían ser maestros de la Escritura. Que el Señor les dijera a ellos, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, porque no me creen a mí. Wow. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, hermano. Nosotros podemos decir que no sabemos completa la Escritura, podemos ser expertos en la Biblia, y eso es bueno, pero si nosotros, oiga, no creemos a Jesús, es decir, si nosotros no le obedecemos, en vano es todo el conocimiento que tú tengas, ¿sabías? Porque la Biblia es para hacerla. Mire, con razón Santiago dice que aún los demonios, dice, creen y tiemblan. ¿Qué palabra tan fuerte? Los demonios creen, pero los demonios son inconversos, ¿correcto? Es decir, ellos no aceptaron al Señor, pero sí que conocen a Jesús, sí que conocen que Él es la verdad, sí que conocen que Él es la salvación, pero ¿saben qué? No le obedecen. ¿Entendió? Si nosotros sabemos que Jesús es la verdad y sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que obedecer a Jesús, sabemos que cuando Jesús nos dice algo, nosotros tenemos que hacer eso que Él nos dice, pero no lo hacemos, nuestra fe es semejante a la fe de los demonios. ¡Auch! Porque la fe sin obras es muerta. Si tú dices creer, pero tú no haces lo que sabes que tienes que hacer, allí no hay fe. Esa fe es muerta o semejante a la de los demonios. Entonces, si nosotros sabemos, y con razón, al que sabe hacer lo bueno le es contado por pecado, con razón, si tú sabes qué es lo que tienes que hacer, y estoy hablando ahora en términos específicos, si el Señor te ha dicho que tienes que hacer algo, y tú sabes que ha sido Dios quien te ha hablado, ¿estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer? Porque si no, ahí la fe es muerta. Escudriñad las Escrituras, dice el versículo 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, esta es la base de este estudio bíblico, hermano. Escudriñad las Escrituras habla de un escrutinio agudo. No es leer la palabra a lo loco, así, ojeando, un ratico, así, vamos a ver televisión. Es que el Señor dijo, les dejé la Biblia para que tomen tiempo, se sienten, mediten, investiguen, para que inquieran, para que piensen, para que mediten, para que vayan al Génesis y al Nuevo Testamento y busquen maestros y tengan corazones que quieren aprender, para que tengan hambre y sed, para que vayan más allá, para que profundicen
profundicen en el conocimiento mío, es lo que está diciendo el Señor. Escudriñad la Escritura porque, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en eso estaban en lo correcto. Allí estaba la vida eterna. Pero, ¿qué pasó con ellos? Le voy a leer una opinión de un autor para que no diga que es lo que digo yo. Barclay dice acerca de los judíos, no las leían, hablando de la Escritura, para buscar a Dios, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus propias posiciones. No amaban realmente a Dios, amaban sus propias ideas sobre Él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ellos hubieran escudriñado sinceramente la Biblia, hubieran encontrado al Dios de la Biblia. ¿Me está entendiendo? Pero ellos escudriñaron la Biblia para fundamentar sus propios argumentos y pensamientos. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, no es para encontrar algo que respalde tus pensamientos o tus opiniones. Es para encontrar al Dios de la Biblia. Es para realmente saber qué es, cuál es el pensamiento de Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros, aunque esto no nos agrade. Por eso no encontraron a Dios, porque aunque la escudriñaron, no lo hicieron con sinceridad. Dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. ¿Vio? Ahí está la voluntad personal. Ahí está. Esto es lo que explica el por qué Dios no condena a nadie. Sino que, como ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros nos condenamos a nosotros mismos. La luz ha venido al mundo. Y aquel que se condenó fue aquel que huyó, que no quiso venir a la luz. Ahí está la salvación. Está la invitación para el que quiera venir. Pero hay quien la ve y dice, no la quiero. ¿Vio? Este era un caso. Aquí está la invitación a la salvación. Ahí tienen la Biblia, ahí tienen a Juan, ahí tienen mis obras, ahí tienen al Padre que ha testificado de mí, y tienen a Moisés, que ya lo vamos a ver, y sin embargo, ustedes, aunque hay razones indubitables para creer en mí, ustedes han decidido porque simplemente no quieren. ¿Vio? Entonces no le echemos la culpa a Dios de quien se va al infierno. Ojo. No, que Dios es un Dios malo porque envía a la gente al infierno. Quitemos esto de nuestra boca. Dios no envía a nadie al infierno. Dios envió a su Hijo para abrirnos las puertas del cielo que nosotros negamos en el jardín del Edén. Sería demasiado malo decir que Dios envía a alguien al infierno. Nosotros, bueno, Dios nos libre. Quien va al infierno se envía a sí mismo. Amén. Porque no quieren venir a Él para tener vida. Dice, gloria de los hombres no recibo. Otra versión dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. No necesito que ustedes me aprueben. Que ustedes me reciban no me da nada a mí. Que no me reciban o que no crean en mí no me quita nada. Todo este discurso que yo les he dado, la ley, el testimonio del Padre, todas las obras que he hecho, Moisés, Juan, esto no es para mí. Es para la salvación de ustedes, es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, yo no estoy aquí dando esta conferencia para defenderme a mí mismo. Yo me estoy tomando este tiempo y gastando mi saliva, vamos a decirlo así, para el beneficio de ustedes. Porque a mí nada me quita que me reciban o no me reciban. Dice el versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Este era el problema de los judíos, no era un problema intelectual. No es que ellos no tuvieran suficientes pruebas para creer en el Señor, es que sus corazones estaban resueltos en otra dirección. No tenían amor de Dios porque no querían venir al Señor. ¿Ok? Yo he venido, dice el versículo 43, en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí hay una profecía, mire esto. Ellos no recibieron al Señor Jesús. Hasta hoy, el establecimiento religioso judío, porque hay judíos que han creído en el Mesías, gloria a Dios, pero el establecimiento religioso judío aún no ha aceptado que este es Jesús. En este momento lo rechazaron y Jesús profetizó lo siguiente: si otro viniere en su propio nombre,
a ese recibiréis. Fíjense que esto está en futuro. El Señor nos estaba hablando aquí de la venida del anticristo. Y es que esto va a suceder. El anticristo va a venir y el establecimiento religioso judío va a creer que este era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque al rechazar al verdadero Mesías, abrieron las puertas para el error. ¿Vio? Al rechazar al verdadero Mesías, ellos abrieron las oportunidades para equivocarse. Igual sucede con nosotros. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, cuando nosotros rechazamos obedecer a Dios, nosotros abrimos las puertas al error. Si tú no tomas el camino adecuado, no hay intermedio. Si tú no tomas el camino adecuado, que es el que el Señor te marca, tú vas a tomar el camino contrario. ¿Usted me está entendiendo? El de la muerte. El de la consecuencia. Porque ¿quién quiere decir? No, gris, ni para allá, ni para acá. Ojo, si nosotros no obedecemos al Señor, inmediatamente nosotros le estamos desobedeciendo. Atención, porque no estamos hablando solo en términos generales de rechazar al Mesías, estamos hablando en nuestras vidas en específico. Si hoy tú no obedeces lo que el Señor te está hablando, tú podrías decir, no, yo estoy en stand-by, no, esperando. No. Si el Señor te dijo, me obedece y me obedece ya, y tú no lo estás haciendo, ya tú estás entrando, ya tú entraste en desobediencia. Y tú estás entrando, abriendo las puertas al error y estás abriendo la puerta a las decisiones equivocadas, como vimos, que te van a traer mal, que te van a traer maldición. ¿Ven? Ya vamos a terminar, no sé qué hora estamos. Ok, buenísimo. Si no va a dar chance de terminar, aleluya. Voy muy rápido. ¿Sí va entendiendo? Ok. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros querer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hermano, esto es una joyita. Esto es una joyita en la Biblia. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hermano, aquí el Señor nos dijo la razón por la cual los judíos no creyeron en el Mesías. Hermano, la razón por la cual sus corazones estaban resueltos en otra dirección. ¿Por qué? Dice, ¿cómo creen si reciben gloria los unos de los otros y no les interesa la gloria de Dios? Ojo, la razón por la que ellos rechazaron al Mesías fue el orgullo de sus corazones. Repito, el orgullo. Y usted dirá, el orgullo, ¿no hay cosas peores? Lo pondría en duda porque el orgullo y la rebelión son la esencia de Lucifer, son la esencia de Satanás. ¿Vio? Si en nuestras vidas hay orgullo, esta es una de las principales cosas que se va a levantar como una pared en contra de la voluntad y el propósito de Dios. Esta es una de las principales barreras para que tú vivas en la justicia del Señor, para que tú hagas lo que el Señor te manda, el orgullo. Porque aquí dice claramente, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si en sus vidas reina el orgullo? ¿Entendió? El orgullo sustrae la fe. Si se puede imaginar una resta, póngale orgullo. No pueden estar juntas. Ojo. Entonces tenemos que meditar, porque cualquier medida de orgullo en nuestras vidas, y es que si no es todos, el 99,9% de nosotros aún tenemos algo de la influencia del orgullo en nuestras vidas, cualquier porcentaje de orgullo que haya en nuestras vidas nos está separando de la fe verdadera. Nos está separando de la obediencia a Dios, nos está separando de ser como Jesús. Amén. Mire lo que dice Clark. El gran obstáculo de la salvación de los escribas y fariseos fue su orgullo, vanidad y amor propio. Vivían de sus propias alabanzas. Si hubieran reconocido que Cristo era el único maestro, hubieran renunciado a la buena opinión de la multitud
Y ellos eligieron perder sus almas en vez de perder su reputación entre los hombres. Si usted ve, la razón por la que persiguieron a Jesús hasta el final fue porque Jesús estaba llevando a sus seguidores. ¿Vio? Orgullo. Por último, el versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis su escrito, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés ciertamente escribió del Señor Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí estábamos hablando proféticamente del Mesías, y esto lo dijo Moisés. Números 21:8-9 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Se acuerda que hablamos acerca de esto? De cómo la serpiente de bronce simbolizaba al Señor y cómo el Señor había llevado la maldición en la cruz y nosotros solo teníamos que ver a la cruz para ser salvos. ¿Se acuerda? Esto fue un símbolo o una sombra del Mesías, de Jesús. Jesús fue representado en la roca que dio a Israel en el desierto. Esto está en Números 20, del 8 al 12 y 1 Corintios 10:4. Levítico del 1 al 7, vamos a ver que el ministerio de Jesús fue mostrado en casi todos los aspectos de los 7 diferentes tipos de ofrendas. Todas las ofrendas que usted se va a encontrar en el Levítico, todas y cada una simbolizan al Mesías. Y por último, el tabernáculo. Cada parte del tabernáculo, las astas, las telas, todos los bordados, todo hablaban acerca de Jesús y su obra del Mesías y su obra de justificación en nuestras vidas. Entonces, ciertamente, a quien ellos tanto honraban y tanto decían seguir, que era Moisés, él fue quien, vamos a decirlo así, más habló acerca del Mesías. Entonces, si ellos no quisieron recibir a Moisés, fue decisión de ellos, no porque les faltaran pruebas para creer en el Señor. Amén. Dice el último versículo, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En pocas palabras el Señor está diciendo, les di todo, absolutamente lo que ustedes necesitaban para que creyeran en mí. Y no lo hicieron. Es lo mismo que el Señor podría decirnos hoy a cualquiera de nosotros. Te he dado todo lo necesario para que me creas y me obedezcas. Nosotros podemos decir, no, Señor, pero es que obedecerte es muy difícil. No, pero es que creerte con esto es muy difícil. Y el Señor nos respondería lo mismo que le respondió a estos hombres. Yo te he dado todo lo que necesitas para que confíes, para que creas en mí, para que me obedezcas. Cuando llegue el momento, en este caso, del tribunal de Cristo, no me vas a poder decir, ojo, que yo no te di lo que necesitabas para obedecerme, que yo no te di lo que necesitabas para creerme. Llamé uno tras otro testigo para encontrarme en tu incredulidad y en tu debilidad, y aún así tú tomaste las decisiones que tomaste. Amén. Entonces, a partir de hoy, aleluya, vamos a empezar a obedecer con más diligencia lo que el Señor nos habla, a creerle al Señor con más diligencia. Porque esto no es solamente para los que rechazan al Señor. Tú y yo podemos estar rechazando al Señor porque rechazamos su voluntad al desobedecerlo. Amén. Entonces empecemos a partir de ahora a obedecer con más diligencia. Oramos.